Bienvenidos a la presentación de Andar por casa de Rocío Peñalta Catalán. Soy Alicia Ares, la editora de Cuadernos del Laberinto. Rocío y yo nos conocimos hace 7 años en el puerto de Santa María, porque teníamos una beca de jóvenes poetas. Por ese entonces escribía, estaba empezando con la editorial, pero todavía no trabajaba en ello al 100%. Y a pesar de que no conocía a Rocío, el día que llegué me deslumbró cuando la escuché recitar en público sus cuentos, un cuento sobre la arquitectura que dedicó a su hermana, y en fin, que me quedé deslumbrada, y nada más terminar le dije que yo era editora y quería sacar su libro. Han pasado 7 años, ha sido un proceso muy largo en el que hemos trabajado mucho en el libro, en el formato, hemos vuelto a empezar, mientras tanto la editorial se ha ido gestando y fortaleciendo, y hemos tardado, pero creo que es el mejor momento para sacar el libro de Rocío, porque ahora la editorial está en un buen momento. Hemos cambiado de distribuidora y estamos muy contentos. O sea, esto supone que el libro de Rocío va a llegar a muchas más librerías, muchos más lectores, y también porque hemos contado con la colaboración de su hermana Elena, que ya había trabajado en otro libro de la editorial, en una colección que tenemos de Luna Negra. Efectivamente, la familia Peñalta Catalán es una maravilla como artistas. Rocío con su escritura, Elena que toca el violín y que es fotógrafa. Y no sé si ustedes han visto las fotos interiores en color que tiene el libro, que son una preciosidad. Este es un libro muy mimado, hecho con muchísimo cariño. Verán que está lleno de detalles, desde las fotos interiores, el tipo de papel ahuesado, la tipografía. Hemos cuidado todos los detalles, incluso el interior de la cubierta, el colofón con San Jorge y el dragón. Verán que hay un error porque pone que el día de impresión es mañana, el día de que se ha terminado la impresión. Bueno, estas son cosas que nunca se sabe cuándo se va a ajustar el libro, pero más o menos hemos acertado en un día. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien, sí. Pero además quiero presentarles a Juan Gómez Bárcenas, que es el prologuista del libro, y va a presentar a Rocío en mucha más profundidad y también el libro. Él es de Santander, nació en el 84, pero también ha residido en muchísimas ciudades como Córdoba, Budapest, México DF y Madrid. Es licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, en Historia y en Filosofía. Es autor de las novelas El héroe de Duranza y Farmer Stop, y del libro de relatos Los que duermen. Con sus obras ha obtenido, entre otros, los premios José Hierro de Relato y Poesía del Ayuntamiento de Santander, el Premio Internacional Crape de Cuento o el Premio de Narrativa Ramón J. Sender, y ha sido finalista del Premio Mario Vargas Llosa NH de Libro de Relatos. Como reconocimiento a su labor literaria, fue becado por la Fundación Antonio Gala y por la Fundación Caixa Galicia, y disfrutó de una residencia en México DF patrocinada por el FONCA. Actualmente reside en Madrid, y creo que las últimas noticias son que acaba de sacar una antología de relato de menores de 30 años, en una portada muy bonita con los pies, ¿verdad? Y él le doy paso y nos va a hablar más del libro de Rocío y de lo que quiera, porque es un placer tenerle aquí. Bueno, pues buenas tardes. ¿Se me oye bien, no? Sí. Bueno, quería comenzar mi intervención pues repartiendo un poco unas gracias un poquito para todos. En primer lugar, pues gracias a vosotros, los que nos estáis acompañando aquí, los que estáis acompañando a Rocío en este momento tan especial. Yo creo que un escritor nunca olvida el día de la presentación de su primer libro. Así que bueno, yo creo que ya de forma consciente o inconsciente vais a formar parte un poco de una fotografía de grupo en la cabeza de Rocío, que no se va a borrar, así por lo menos eso que os lleváis. También, por supuesto, gracias a Rocío pues, por haber confiado en mí para el prólogo y para la presentación de este libro. Aunque bueno, lo de la confianza es relativo, porque hace como 3 horas me llega un WhatsApp que me dice: oye, ¿sabes que la presentación es hoy, no? Y digo, hombre, yo que pensaba decir lo de la confianza, digo, pues te has ganado que hagáis un apunte, ¿no? Digo yo. Y bueno, por supuesto, también muchísimas gracias a Alicia, no solo por la presentación, sino por esta apuesta editorial. La verdad es que apostáis sobre seguro, pero claro, si hacéis una apuesta con el día cambiado y en realidad el libro se edita mañana, pues si no funciona bien no lo editáis y ya está, claro, ya. Pero bueno, que me parece que es muy importante en este momento en el que, bueno, estamos en una verdadera crisis tanto literaria como una cierta
también de la juventud y tal, bueno, pues que esta editorial haga una apuesta por la literatura joven, me parece algo muy importante. Bueno, a lo largo de los días, de estos últimos días, cuando ya daba vueltas a cómo enfocar esta presentación, pues ensayé un poco como varios modelos. En primer lugar era el modelo, bueno, pues empiezo a hablar de la autora, de mi relación con ella, y a partir de ello hablamos del libro, que bueno, que es lo que ya hago en el prólogo, ¿verdad? Pues empezaba contando un poco de que nos conocimos hace 8 años, no 7, te he ganado, nos conocemos de antes, y que nos conocimos en la carrera de Teoría y Literatura, y un poco que tuve ahí la oportunidad de ver cómo se gestaba este libro, como varios de los compañeros que hay aquí. Pero bueno, como ya me pongo cursi en el prólogo, dije, bueno, esas cosas las dejamos para el prólogo. Y la otra opción es empezar hablando del libro, para a partir de desgranar el libro empezar a acabar hablando de la autora. Pero al final me he dado cuenta de que en el caso de Rocío, en realidad es indiferente este orden, porque yo creo que lo vais a percibir, tanto los que ya lo habéis leído como los que lo leáis a partir de ahora, que es, por lo menos en mi experiencia como lector, uno de los casos en los que un libro refleja más a un autor. Digamos que están inextricablemente ligadas Rocío y su libro. No porque los textos cuenten cosas autobiográficas, que de hecho no es así, luego vamos a hablar un poquito sobre eso, sino precisamente porque yo creo que recoge muy bien, de un modo asombroso, su manera de ver la realidad, su mirada, incluso yo diría que su manera de estar en el mundo. Bueno, para empezar está la propia definición difícil de cuáles son los textos que tenemos aquí en el libro, que están a medio camino del microrrelato, pero también del aforismo, podríamos decir, del relato en alguno que es un poquito más largo, incluso de la poesía, en algún coqueteo que hay en alguna parte. Y bueno, esta indefinición, esta nebulosa, que yo creo que encaja también muy bien con la propia personalidad de Rocío, que los que la conozcáis lo sabréis, pues que compatibiliza por un lado pues toda su pasión académica, sus 2 carreras, pero sobre todo pues esa actividad que está realizando como investigadora en la Complutense, pero también todas estas inquietudes literarias. Y siempre lo que me ha llamado más la atención de ella no es tanto lo experta que pueda ser en muchos temas, que lo es, y te vemos en 1000 historias, sino sobre todo que mantiene intacta la curiosidad hacia muy diferentes campos. Y a mí me parece que eso es algo muy importante y que se traduce, o mejor dicho, que se trasluce en el libro. Que lo que vemos en esta sucesión de textos es precisamente una mente dispersa en el mejor sentido de la palabra, que digamos que bebe de muy diversas fuentes y que nos ofrece textos de muy diferente carácter. Bueno, cualquiera que conozca a Rocío también verá la mirada que está en el libro, que es esta mirada que podríamos decir que es una mirada como de infantil, también en el mejor sentido de la palabra, una mirada de alguien que todavía se deja seducir y sorprender por la realidad. Yo conozco pocos escritores que puedan hacer un buen relato o incluso un buenísimo relato a partir de una circunstancia anodina como es un papel de plata que va volando por una ventana o como es un cablecito que sobresale de un tabique de una pared. Y parece, de hecho, volviendo a la imagen del tabique, que lo que consigue a partir de estas experiencias anodinas, aparentemente, es, digamos, abrir esa grieta, ¿no?, en la realidad para asomarse a lo inesperado y un poco incluso a lo fantástico. Entonces, el libro para mí es una parte esencial de Rocío. Yo había apuntado a decir que reúne lo mejor de Rocío, pero claro, quedaba un poco desagradable quizás, ¿no? Parece que si se ha quedado lo mejor del libro aquí, pues te has llevado lo peor. Pero obviamente no lo decíamos en ese sentido. Bueno, entonces, lo que tenemos aquí es un acceso a la intimidad de Rocío. En ese sentido el título está muy bien escogido. Me alegró mucho cuando empecé a hacer el prólogo, yo no me había fijado en el título. Y recuerdo que empecé a hablar mucho ponía algo así como piezas domésticas, citaba mucho el tema de la casa. Entonces me parece un título excelente esto de Andar por casa, porque es precisamente adentrarnos en la intimidad de Rocío. También en ese sentido, el que las fotografías estupendas que están en el libro de Elena Peñalta, que es su hermana, pues que también es otra forma que tiene Rocío, ¿no?, de adentrarnos en su intimidad. Y se me ocurre quizás, a no ser que haya otra razón oscura que yo desconozca, que si me he invitado aquí, pues también es un poco por eso, ¿no? Porque quizás os da otra dimensión de la vida y el trabajo de Rocío, que hable alguien que estuvo en la carrera con ella en ese momento en el que el libro se empezaba a gestar. Pero de todas formas hay algo que sí me gustaría destacar, y es que a pesar de que, como vemos, es una inmersión en la intimidad de Rocío, también hay algo de disfraz en esta obra. Lo curioso es que hablando tanto desde esta mirada personal y habiendo tantas anécdotas a partir de las cuales se crean los relatos, también al mismo tiempo Rocío un poco se nos oculta.
Tenemos, por ejemplo, un relato que a mí me encanta, el de la Achicopal, que nos habla de unas fascinantes criaturas llamadas los achicopales, pues, que están con nosotros siempre silenciosos y que portan el recuerdo, algún recuerdo melancólico, ¿no?, sobre nosotros. Y por ejemplo, aunque habla de eso y vemos a un personaje que mira a su achicopal, no sabemos cuál es el achicopal de Rocío. O por ejemplo, cuando aparece un relato en el que hay una labor, digamos, de extrañamiento, ella mirándose al espejo y no reconociéndose, y es eso, del mismo modo se produce un poco como un desvanecimiento de la figura de Rocío. Y ocurre en general en todos los personajes, que son siempre muy indefinidos, la mayoría de las veces no tienen ni siquiera nombre y están a un paso de no existir, como el personaje el relato de Mentiras, un relato de alguien que a fuerza de narrarse tantas veces su vida ha acabado olvidando quién es realmente. Y digo aquí, bueno, que para mí es la principal virtud de la obra de Rocío, que es esta capacidad para, por un lado, invitarnos a su intimidad y por otro, digamos, distanciarse de ella, refugiarse tras un disfraz. Y entonces lo esencial de su literatura no lo escuchamos nunca en esas palabras que aparentemente nos están diciendo, sino en esos huecos o en esos silencios que no quedan completados y que tenemos que rellenar. Entonces, lo que me gustaría compartir con vosotros aquí, lo que un poco he venido a presentaros, es el hallazgo de esta voz que sabe hacerse escuchar en el silencio. Pero, aunque sea esa la principal virtud de Rocío, pues hoy no vamos a dejar que la luzca, porque yo creo que lo esencial a lo que hemos venido aquí es, después de esta presentación, a obligarla a que nos hable, a que nos cuente un poco de su libro, a que nos revele algo, a que nos insulte al presentador, lo que quiera, y que con un poco de suerte que también nos lea alguno de sus textos. Y la verdad es que si con sus palabras nos consigue decir solamente la mitad de lo que nos dice con sus silencios narrativos, pues entonces ya habrá merecido la pena. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada quería daros las gracias a todos por haber venido, que no sabía yo de mi capacidad de convocatoria. Yo he hecho un evento público en Facebook y pensaba, como en las noticias que salen esto de una chica ha celebrado su cumpleaños haciendo un evento en Facebook y se han presentado 6.000 personas en su casa. Digo, bueno, pues si vienen 6.000 está bien. También quería darle las gracias a Alicia por hacer este libro tan cuidado, que sí ha sido un proceso muy largo de varios años, que sí, que no, hasta que nos hemos puesto de acuerdo. A Juan por el prólogo, por la presentación y por cortarse el pelo, porque el último día que le vi llevaba unas greñas en plan Jesucristo Superstar. Yo no me atreví a decirle, córtate el pelo para mi presentación. Bueno, yo pues quedo bien y os digo que fue por ella y así quedamos todos bien. Ya está. Me lo corté por ti. Gracias. A mi hermana Elena por hacer las fotos, aunque a ella le da vergüenza que lo diga, pero estas fotos tan bonitas, sobre todo la portada ya es impresionante y las del interior también son muy bonitas. Y bueno, y a todos vosotros, porque de una manera u otra formáis parte de este libro, algunos directamente, relatos que están inspirados en algunos de vosotros, y el resto pues porque habéis formado parte de los momentos, distintos momentos en los que he ido escribiendo el libro. La verdad es que hasta ayer no tenía muy claro lo que iba a decir, y lo que es peor, no tenía muy claro lo que me iba a poner. Lo segundo ya lo he solucionado, y lo primero pues todavía no lo tengo muy claro. En realidad, bueno, lo único que puedo decir es que estoy muy contenta de publicar el libro, porque es un proyecto que ya venía de lejos y como que lo tenía pendiente, pero por otra parte me da un poco de vergüenza, porque es lo que ha dicho Juan, es algo muy personal. Cada uno de los textos se refiere a un momento muy concreto, a una situación determinada o a una persona, y entonces pues este libro es como contaros mi vida en pequeñas pinceladas. Y no sé qué más. El libro no tiene dedicatoria, porque cuando le pregunté a mi madre por la dedicatoria me dijo que para ella las dedicatorias eran como un epitafio y que cada vez que veía un libro dedicado pensaba que esa persona se había muerto ya. Entonces dije, mejor pues no. Y luego además es porque no sabría a quién dedicárselo, porque prácticamente cada texto tendría que ir dirigido a una persona, y entonces pues sería muy difícil elegir solo a una para dedicar todo el libro. Y creo que no tengo nada más que añadir. Como Alicia me ha dicho que os gusta mucho escucharme leer, pues voy a leer unos cuantos textos del libro y voy a comentar alguna cosa.
Los dos primeros los voy a leer porque además están ya colgados en la página de la editorial, así que no revelo ningún misterio. Y bueno, además a los que normalmente me leéis en el blog o me habéis escuchado leer en algún recital, pues os sonarán muchos de los textos que están recogidos en el libro, pero también hay algunos que no he leído nunca en público, entonces los que voy a leer son los que ya conocéis para no desvelar ningún misterio a la hora de leer el libro y que lo compréis, claro. Entonces, el primer texto, El brillante vuelo del pájaro albal, a mí me gusta especialmente, no sé por qué, y está basado en hechos reales como las películas de Antena 3, pero menos truculento. Y dice así: El brillante vuelo del pájaro albal. Ayer, un extraño pájaro recuperó su libertad. Tal vez se cansó del olor de la media cebolla que envolvía, tal vez del frío y la humedad de la nevera. El caso es que voló, y la misma ráfaga de viento que lo arrebató de la encimera de mi cocina cerró la ventana tras él. Así que ahí me quedé yo, sin saber muy bien qué hacer y llorando a lágrima viva. No sé si a causa de la emoción o porque estaba picando cebolla. El pajarraco planeó unos instantes ante el cristal y luego se alejó agitando sus pliegues plateados y despidiendo destellos metálicos. Trato de imaginar dónde estará ahora. Seguramente subió a lo alto del cielo para comprobar si las nubes eran masas de vapor acuoso suspendido en la atmósfera o enormes torundas de algodón. Luego seguiría la estela de un avión o se mezclaría con una bandada de aves migratorias. Viajaría agitando sus improvisadas alas, reflejando el sol y enviando mensajes cifrados en el código universal de espejos. Desde la Tierra se le confundiría con un ovni o un satélite artificial. Pero el pájaro albal es un animal dócil y hogareño, y la nostalgia siempre le puede. Por eso, quizás ahora esté arrugándose y crujiendo frente a la ventana para que le permitas anidar en tu congelador. Nota: lo que se me escapó volando fue un trozo de film transparente, pero el papel albal ofrecía muchas más posibilidades. El siguiente cuento, El achicopal, que ha comentado también Juan, lo escribí porque un amigo mío, mexicano, Bernardo Gamboa, muchos lo conoceréis, cuando me veía triste o decaída me decía: no te achicopales. Y a mí aquello de achicopalar se me sonaba como animalito pequeño y asustado, y entonces pues escribí esto. El achicopal. Llega el verano y, las vacaciones. Uno se cree libre de responsabilidades, nada de preocupaciones. El estrés, olvidado. Ni ordenadores, ni oficina, ni agenda. ¡Qué tranquilidad! ¡Qué felicidad! Sientes ganas de silbar, de bailar, de dar volteretas si tu anquilosamiento te lo permitiera. Empiezas a hacer planes. A partir de ahora, nada de carreras para coger el metro. Solo paseos tranquilos y erráticos, sin prisa, sin objeto. ¿Y qué tal un viaje a la playa? O tumbarse en la hierba, a ver pasar las nubes, sin más. Y una mañana, cuando aún estás en la cama, tumbado, leyendo, escuchas un roce, unas uñitas arañando la madera, y corres a abrir el armario, a buscar entre la ropa de invierno y lo presientes, justo debajo de ese jersey con olor a naftalina. Lo apartas angustiado y ahí está, mirándote con sus ojos de pasado, el achicopal. Tu achicopal tiene forma de anécdota, se parece a un recuerdo bello, sin duda, pero precisamente por ser ya solo un recuerdo, se ha convertido en achicopal. Un achicopal es pequeño como un suricato, cabe en la palma de la mano o incluso en un pastillero. También puede ser grande como un mastín que te espera sentado en el felpudo cuando vuelves a casa. El achicopal te acompaña día y noche, silencioso, enigmático, con su mirada de esfinge. Lo llevas en el bolsillo, como una china en el zapato o enganchado a tu muñeca como un reloj de pulsera. Tu achicopal apenas hace ruido, cruje como las hojas secas o una carta antigua. A veces se te olvida que está contigo y de pronto lo buscas con la mirada, ansiosamente. No se ha movido, está justo donde lo dejaste, clavándote sus ojillos brillantes y redondos como canicas negras. En la oscuridad de la noche intuyes su silueta, sus ojos como dos pozos profundos junto a la almohada. Entonces, cuando estás a punto de conciliar el sueño, suspira o se encoge de hombros y pasas el resto de la noche mirando el techo y esperando que salga el sol. Un achicopal es responsabilidad de su dueño. No le puedes pedir a tu vecino que te riegue las plantas, que recoja el correo de tu buzón, que cuide a tu achicopal. El achicopal es tuyo. El achicopal nunca viene solo.
Empiezas a encontrar achicopales debajo de la cama, en el baño junto al cepillo de dientes, dentro del frigorífico, en la bandeja de entrada del correo electrónico. Pronto tu casa se llena de olor a telarañas o a cristal empañado, de rumor de puertas cerradas y pasos que se alejan. Y sabes que la única manera de librarte de ellos es estar ocupado, volver al trabajo y a la rutina. Solo así podrás olvidarte de tus achicopales y poco a poco irán marchándose tal como vinieron, sin decir una palabra, con apenas un temblor de lluvia, y se llevarán consigo sus miradas de pretérito, sus ojos de turmalina. A veces pensarás con nostalgia en tu pequeño achicopal, recordarás su mirada de petróleo e incluso creerás escuchar un ronroneo de cuentas de cristal, pero no lo echarás de menos. Sabes que puede volver en cualquier momento, así que cierras bien las puertas, tapas las rendijas, eliminas todo aquello que pueda traerlo de vuelta, una entrada de cine, un disco, un par de calcetines viejos. Al principio sufrirás, te sentirás abandonado, pero el tiempo todo lo cura y la imagen del achicopal se irá borrando hasta desaparecer por completo entre despertadores y formularios. Ahora os voy a leer el microrrelato más micro de todo el libro. Se titula Metamorfosis y dice así: mordí una manzana podrida. Ahora tengo mariposas en el estómago. Este se titula Mi mitad y lo escribí viendo una fotografía de Santi Díaz, que es un fotógrafo gallego. Lo conocí cuando vino aquí a Madrid a hacer un máster de fotografía y uno de los temas que tenían que ilustrar eran bodegones. Y con esta foto yo escribí esto. Mi mitad. Desde luego no ha resultado como yo esperaba. Es ácido, irritante. Con él vuelven a doler viejas heridas que creía ya cerradas, e incluso a veces me hace llorar. He encontrado a mi medio limón. La fotografía era de un limón, evidentemente. No. Electricidad. Este también lo ha comentado antes Juan. Este cuento lo escribí a partir de una conversación que tuve con Óscar Martín Centeno, estoy viendo ahí, en el que yo le explicaba súper orgullosa cómo había sido capaz de instalar yo sola una lámpara en la entrada de mi casa, haciendo el agujero en el techo, empalmando los cables y demás. Y entonces pues la conversación derivó en montar y desmontar aparatos, que luego siempre te sobra alguna pieza que no vuelve a encajar en su sitio, y pues dándole vueltas a esa idea a mí se me ocurrió esto. Electricidad. Tengo un cable, mejor dicho, el cabo cortado de un cable cuyo extremo contrario, cercano o remoto, está conectado a algún enchufe, instalación o aparato eléctrico. Cuando uno hace un taladro en la pared, se imagina que puede encontrar una tubería, el dormitorio del vecino o una cucaracha que pasaba por allí en aquel momento, pero no un cable. Bueno, tal vez un cable sí, pero no un cable como el que ha decidido engancharse en mi broca. Tiro suavemente del extremo que sobresale por el agujerito de mi pared, aun a riesgo de sufrir una electrocución, para asegurarme de que no es simplemente un resto olvidado, un cachito abandonado por accidente entre dos tabiques de escayola. Después, compruebo que funcionan todas las bombillas, focos, fluorescentes, diodos de mi casa, los enchufes, interruptores, ladrones, regletas, conexiones, terminales, empalmes, prolongadores, clavijas, que siguen encendidos la lavadora, el frigorífico, el horno, la radio, la vitrocerámica, el aire acondicionado, el lavavajillas, el ordenador, la cafetera, el despertador, la impresora, el teléfono, el módem, la calefacción, el telefonillo del portero automático, el timbre. Si el cable cortado no ha afectado al funcionamiento de ninguna de las instalaciones eléctricas de mi casa, ¿habré dejado sin luz al vecino? Después de pasarme por el piso de al lado para asegurarme de que todo sigue en orden, subo a cerciorarme de que el vecino de arriba tampoco ha sufrido las consecuencias de la intrusión de mi osada broca exploradora en los emparedados misterios del edificio. Nada, la corriente alterna continúa circulando por todos los circuitos del inmueble, excepto por el cable que ahora asoma por el hoyito de mi pared. En vista de que aparentemente no he causado ningún desaguisado, vuelvo a introducir el cable por el agujero, lo ocluyo con un taco, una alcayata, un cáncamo del que cuelga un cuadro. Aquí no ha pasado nada. Sin embargo, estoy segura de que ese cable cortado impide que llegue la corriente eléctrica necesaria para el funcionamiento de algún aparato. Algo ha tenido que dejar de funcionar. El ascensor, el interruptor que abre el portal, la puerta del garaje, el extractor del bar que hay en los bajos del edificio, quizás la farola de la esquina, la luz verde del semáforo de mi calle, el reloj de la iglesia.
el foco que ilumina la fachada del ayuntamiento, el alumbrado de la próxima Navidad en la calle Mayor, la megafonía de la estación de ferrocarril, la línea 2 de metro entre las estaciones de Ópera y Banco de España, tal vez el kilómetro 33 de la carretera de La Coruña, el faro de Torredambarra, la apertura automática de las puertas del Corte Inglés de Sevilla, la alarma de incendios del Colegio Público Victoria Kent, el ascensor de la Tour Eiffel, el marcador del Vice Team del estadio del Manchester United, el marcapasos de Lez Walesa, la draga de succión del canal de Suez, el micrófono ante el que dará su próximo meeting Barack Obama, el circuito cerrado de televisión de la Zhongguo Zhongdian Sitai, la antena parabólica del observatorio de Arecibo en Puerto Rico, la línea telefónica interna del Kremlin, el satélite artificial de Costar 10, el movimiento de rotación de la Tierra, tu corazón. Este que os voy a leer ahora se titula Chuzos de Punta y trata de un personaje que yo no pienso que me obsesione, pero cualquiera que analice este libro aparece en 2 de los textos con lo cortito que es, y es el afilador. Es que yo estaba acostumbrada a que en Málaga cuando viene el afilador de cuchillo lo escuchas porque toca la flautilla esa, pero aquí en Madrid llama al portero automático y te dice: soy el afilador, ¿tiene algo que afilar? Y a mí aquello pues me traumatizó totalmente, pero claro, pensándolo con todo el ruido, el tráfico, los edificios altos y cerrados, pues no hay manera de escucharle, y para mí esa experiencia traumática resultó en esto. Chuzos de punta. Buenos días, soy el afilador, ¿tiene usted algo que afilar? Pues creo que no. Ah, sí, espere, ¿podría usted afilarme la lengua? Es que la tengo un poco roma y no logro criticar todo lo hirientemente que yo quisiera. Y el ingenio, por favor, que últimamente ando poco aguda. ¿Afila usted ingenios? Y verá, ¿podría usted afilarme un poco por aquí, el cuero cabelludo? Por mucho que me asuste, nunca se me ponen los pelos de punta. Esto, me temo que no puedo ayudarla. Yo solo afilo objetos metálicos. ¿No necesita afilar algún utensilio de hierro, de acero? ¿Objeto metálico? Pues ahora que lo dice, sí. ¿Podría afilarme este cuchillo? Es que con él ni pincho ni corto. Y ya os voy a leer el último. No, más. Más. Bueno, pues antes del último voy a leer otro. Es que al final lo voy a leer entero, por lo cortito que es. Pero no lo digas. No lo voy a leer entero, queda mucho por leer. Vale, os voy a leer este que lo escribí en la época en la que Alfonso se leyó el libro de Eric Fromm de Interpretación de los Sueños y todo el tiempo... Que está aquí. Y todo el tiempo quería que le contase mis sueños para interpretarlos. Y entonces yo escribí este que se llama Carl Gustav Jung. Dice: despierta. Entreabrí los párpados pesados como el plomo, intentando separar la realidad de las últimas imágenes del sueño del que había sido arrebatada tan bruscamente. Un cielo gris pálido anunciaba el inminente amanecer al otro lado del cristal de la ventana. «Oye, nena, espabila». Giré la cabeza instintivamente hacia el lugar del que provenía la voz que me había despertado. Me dio un tirón en el cuello, a pesar de que el movimiento debía de haber sido tremendamente lento, pues mis músculos aún seguían agarrotados por el sueño. Ya era hora. Di un respingo. Había alguien en mi cama, un desconocido. «Anda, guapa, muévete un poco, que me estás pisando». No entendía nada. ¿Qué hacía allí aquel tipo? ¿Quién era? Intenté acordarme. Entorné los ojos esforzándome por visualizar el momento exacto en que me había ido a la cama la noche anterior. Todo había sido normal, rutinario. No lograba recordar ningún detalle extraño. «Ey, no vuelvas a dormirte, nena, y levanta el pompis». Pestañeé para asegurarme de que aquello no era una visión, de que ya estaba despierta y no seguía soñando. No, era cierto, había un tío sentado en mi cama, un hombre atractivo, fornido, con una larga melena castaña y el torso descubierto. «Oye, guapa, me estás pisando la cola». Yo seguía sin comprender. Me incorporé levemente apoyándome en los codos e intenté articular una frase coherente. Todo lo que logré fue boquear como un pez, sin emitir ningún sonido, mientras trataba de organizar mis pensamientos aún sumidos en un torpe sopor. «Verás, es que tengo un poquitín de prisa», dijo él enfatizando las últimas sílabas de la frase. «¿Sabes?» «¿Qué?», pregunté por fin sorprendida. «Que muevas el trasero, que me estás pillando la cola y así no puedo marcharme». Sin ser muy consciente de mis actos, hice lo que me pedía.
apoyando las manos sobre el colchón. Noté que algo se deslizaba bajo las sábanas. Entonces el desconocido se puso de pie, alcanzando una estatura colosal. «Ha sido un placer, monada», dijo con cierta ironía, «pero yo me largo». Y con un resoplido se dio media vuelta y salió de la habitación con un leve trote, cerrando la puerta tras de sí. Sí. Vale. Bueno, yo he dicho muchas veces que nunca he ido a un taller literario, ni escuela de escritura, ni nada parecido, pero lo más similar que he hecho eso fue una asignatura con Ángel García Galeano en el máster, y a veces pues nos pedía que escribiésemos sobre alguna cuestión determinada o en alguna circunstancia en concreto, y esto es resultado de uno de esos ejercicios. Se titula Curiosidad. Un pasillo blanco, iluminado, con puertas a ambos lados. Las puertas, también blancas, con picaportes metálicos, se dibujan sobre la pared lisa a intervalos regulares. Los fluorescentes del techo emiten una luz lechosa y deslumbrante que parece vibrar. Se percibe un leve zumbido, procede de los tubos incandescentes, o del propio oído, que se esfuerza por captar algún eco, el mínimo crujido. Silencio, ni un rumor, ni un paso, solo el ronroneo constante del espacio vacío, la respiración del pasillo. El corredor acaba en un recodo, un ángulo recto. Al girar la esquina, el pasillo continúa, o se detiene contra un muro blanco. Al final no hay nada, o hay algo, como detrás de cada puerta. Las puertas están cerradas y no van a abrirse. No importa si se podría o no, simplemente no se abrirán. Detrás de cada una de ellas hay una realidad latente, una posibilidad que no va a realizarse. Al otro lado de cada panel podría haber una tapia de ladrillo, o un abismo. Cada abertura podría ser una entrada o una salida, tampoco importa. Como no interesa lo que quedó atrás, el comienzo del pasillo, podría ser igual, blanco, con puertas cerradas en las dos paredes, o totalmente distinto. Lo que no se ve no existe. Puede intuirse, sospecharse. Abrir una puerta supondría descifrar un secreto, ceder a un deseo velado, extinguir el enigma. Y ya sí, el último. Es el texto que cierra el libro y se titula ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Es una pregunta que copió un amigo mío en Facebook y yo escribí esto para responder a esa pregunta. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Ante esta pregunta, muchas personas se plantean grandes retos. Si no tuviera miedo, dejaría un trabajo que no me gusta, le diría a esa persona que la quiero, viajaría a Sierra Leona o a Turkmenistán, cruzaría el estrecho de Kerch a nado, me lanzaría en paracaídas. Yo, si no sintiera miedo, sencillamente sentiría temor, desasosiego, cobardía, aprensión, desconfianza, recelo, turbación, canguelo, sobresalto, inquietud, congoja, preocupación, zozobra, desazón, intranquilidad, susto, sobrecogimiento, angustia, estremecimiento, inseguridad, consternación, alarma, conmoción, espeluzno, horror, fobia, espanto, terror, pavor, pánico. Tengo tantas alternativas como sinónimos.